En mi búsqueda de monedas encontré estos ejemplares. Me puse a investigar quién es ese señor y es Camilo Cienfuegos, revolucionario cubano. Camilo fue el compañero de 100 batallas, el hombre de confianza de Fidel en los momentos difíciles de la guerra y el luchador abnegado que hizo siempre del sacrificio un instrumento para templar su carácter y forjar el de la tropa. Camilo era Camilo, señor de la vanguardia, guerrillero completo que se imponía por esa guerra con colorido que sabía hacer. Ernesto Guevara, político, médico, guerrillero, escritor, periodista. Vamos a hablar acerca de este caballero de Cienfuegos. Es un personaje de las monedas y vamos a profundizar un poco más. Revolucionario cubano que fundó el ejército rebelde y uno de sus jefes principales, junto con Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro y Juan Almeida, durante la Guerra de Liberación Nacional contra la dictadura de Fulgencio Batista. También era conocido como el comandante del pueblo, el señor de la vanguardia, héroe de Yaguajay o el héroe del sombrero alón. Fue un destacado revolucionario de extracción humilde y amplia ascendencia popular por su carácter jovial y natural desprendimiento. Camilo Cienfuegos nació en Lambton, La Habana, el 6 de febrero de 1932. El 21 de septiembre de 1949, a los 17 años, ingresó a la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro. Posteriormente, el 10 de marzo de 1952, al producirse el golpe de Estado militar liderado por Batista, Cienfuegos y un grupo de estudiantes concurrieron a la universidad en procura de armas para resistir a la dictadura. En esa época, establece amistad con otros jóvenes que tendrían un destacado papel en los sucesos posteriores: Carlos Leijas, Israel Tapanés, Reinaldo Benítez y los hermanos Mario y José Fuentes. Sin embargo, los problemas económicos eran graves y abandonó la escuela y después viajó a Estados Unidos. Participó en diversas manifestaciones y escribió para el periódico La Voz de Cuba un crítico artículo contra Batista titulado Identificación Moral. Pero en 1955 en San Francisco fue detenido y deportado a Cuba, incorporándose a las luchas estudiantiles, resultando herido en una manifestación de protesta, preso, torturado y fichado por los sicarios del régimen dictatorial. Tuvo que retomar el camino del destierro en Nueva York, uniéndose a la oposición revolucionaria en el exilio. El 14 de diciembre de 1955 fue herido por un arma de fuego durante una manifestación en honor del héroe independentista cubano Antonio Maceo. No obstante, eso no le impidió participar del acto en conmemoración del 103 aniversario del nacimiento de José Martí en el Parque Central. Una vez más, fue golpeado y conducido al Burú para la represión de activistas comunistas BRAC, donde fue fichado como comunista por el gobierno dictatorial. Por estas circunstancias decidió ir al exilio, por lo que en marzo de 1956 viajó nuevamente a los Estados Unidos. En septiembre se encontraba en México, donde logró establecer contacto con Fidel Castro, quien organizaba una expedición revolucionaria que regresaría a Cuba para iniciar la gesta contra el régimen de Batista. Cienfuegos fue el último elegido
debido a que no tenía conocimiento militar práctico, por lo que fue enviado al campamento de Abasolo, Tamaulipas, donde recibió entrenamiento en guerras de guerrillas y práctica de tiro. Recibe su bautismo de fuego junto a sus compañeros en Alegría de Pío, el 5 de diciembre de 1956. Un año después, en 1957, se creó la columna número 4, hija de la columna madre José Martí, a cargo del comandante Ernesto Che Guevara. En el grupo, Cienfuegos cumplió su función de jefe de la vanguardia. En marzo de 1958, se convirtió en el primer jefe del movimiento que llevaba el combate más allá de la Sierra Maestra, a los llanos del Cauto. Tras el triunfo de la Revolución Cubana, Cienfuegos formó parte del alto mando del Ejército Revolucionario como su jefe supremo. El comandante Camilo Cienfuegos era muy querido por su humildad, sencillez y sonrisa franca. Incluso se llegó a comparar su popularidad con la del jefe revolucionario Fidel Castro. Así entonces podemos destacar a Camilo Cienfuegos como uno de los líderes más importantes y queridos durante el proceso revolucionario que llevó a Cuba a su definitiva independencia en 1959. Por otro lado, contribuyó a la educación política de los integrantes de las Fuerzas Armadas y del pueblo cubano. Igualmente, en sus discursos hizo referencia a la unidad de los revolucionarios, a la libertad, a la importancia de la reforma agraria y otras medidas de la revolución, y particularmente trató acerca del papel y la labor de los miembros de las Fuerzas Armadas. El 28 de octubre de 1959, Cienfuegos falleció en un accidente de aviación a causa del mal tiempo mientras retornaba de Camagüey a La Habana a bordo de su avión ejecutivo, un Cessna 310. Sin embargo, las circunstancias de su deceso han sido oscuras y confusas. En primer lugar, no se encontraron los restos de Cienfuegos ni los de su avión o de alguna llamada de auxilio. Diversos sectores de la población cubana iniciaron su búsqueda durante varios días, siendo este uno de los eventos más conmovedores de los primeros años de la Revolución Cubana. Bueno, ahí les dejo esa historia de este personaje, Camilo Cienfuegos. Miren el estado de esas monedas. Eran 7 monedas y ya vendí una. Bueno, esas 6 monedas las voy a guardar. Esperemos a ver que duren mucho tiempo ahí guardadas. El Señor Jesús les bendiga. Muchas gracias por observar el video. Voy a dejarles esta toma de ese caballero. Ahí está la historia. Ahí hay otras biografías. Gracias por observar el video. Estaré subiendo historias de otras monedas que tengo.